Padre Celestial, nos ponemos delante de ti, Señor, en este momento, rogando que tu Espíritu Santo traiga luz a nuestros pensamientos y que tu voz sea proclamada a nuestros corazones con autoridad, con sencillez, con la profundidad necesaria también, Señor, para que nuestras vidas sean edificadas. Te rogamos que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El nuevo pacto en acción. Qué bonito es estrenar. Qué bonito es usar algo nuevo por primera vez. Ya haya sido un regalo de alguien especial para ti, o ya sea una ocasión especial para ti por la cual estás estrenando algo. Les decía hace un momento a los niños y les comentaba a ustedes, esta camisa, ya tengo 20 años con esta camisa, voy a cumplir 20 años. Pero esta camisa me remonta al día en el que yo recibí la ordenación como presbítero, como pastor ordenado. Así que usar esta camisa para mí, pues no nada más cubre la necesidad del día de hoy de llevar algo puesto, sino también me remonta a una ocasión muy específica. Y obviamente me la pongo y ya no se siente como algo nuevo. Por supuesto que no. Por más cuidado que esté por ver rosita, no la siento como una camisa nueva. Pero sí me remonta a aquella ocasión muy especial para un servidor, para mi familia, para la iglesia, el haber recibido la ordenación con esta camisa. No estoy idolatrando la camisa, no estoy diciendo que la camisa me haga un ser espiritual mucho más santo o algo así. No estoy diciendo esto. Más bien me remonta a aquella ocasión en la que estrené esta ropa. Y estoy seguro que tú tienes en casa algunos zapatos, algunas joyas, alguna ropa, alguna blusa, un pantalón, algo que dices, ay, me acuerdo cuando lo usé por primera vez. Me acuerdo que los zapatos que tengo de vestir los usé en la boda de fulanito y fulanita. Y bueno, ya tienen varios años de casados, quiere decir que a lo mejor ya necesito renovar mis zapatos. O a lo mejor dices, todavía los conservo en muy buen estado. Con Cristo, tú y yo estamos de estreno. Estamos estrenando un nuevo pacto. De hecho, cada vez que tomamos la Escritura, la palabra de Dios, si usted abre su Biblia, hay una hojita que pues pareciera ser una pequeña división muy simple, ¿no? Una hoja que dice así, ya sea en la versión que utilices o en la forma en la que lo tengas, hay una hoja que dice Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Esta hoja, aunque tiene el mismo grosor que las demás páginas de esta Biblia, significa algo mucho mejor que lo anterior. Lo anterior, que era el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. No lo despreciamos, pero tampoco no estamos sujetos a las maneras ceremoniales en las que el Antiguo Pacto establecía Dios con su pueblo, porque estamos estrenando, estamos viendo en acción el Nuevo Pacto. Y de esto hemos venido hablando, de que Cristo es el mediador de un nuevo pacto superior. Es mucho mejor, es mucho más grande, es mucho más incluyente. Y podríamos decirlo, hasta mucho más sencillo para nosotros creer en Cristo, que como el antiguo pacto era llevado a cabo. Ahora estoy leyendo el libro del Éxodo y voy a los capítulos después del 20, cuando Dios le da a Moisés las leyes en el monte Sinaí. No solamente dio 10 mandamientos, dio leyes y más leyes para hablar de cómo se debería conducir el pueblo en cuanto a la adoración a Dios. Y es impresionante los requisitos que había, aún para un sacerdote, para el sumo sacerdote, las leyes ceremoniales de purificación, qué ofrecer en caso de ciertas cuestiones. Hoy estaba leyendo precisamente, aún en la casa, si aparecía una mancha que era como la lepra en el cuerpo humano, Dios tenía leyes de cómo tratar una mancha que apareciera en las paredes de tu casa. Y no podías vivir en esa casa, tenías que abandonar la casa por 7 días, hablarle al sacerdote para que inspeccionara esa mancha y veríamos si en 7 días la mancha creció, se quitó, y entonces, dependiendo del resultado de una semana después, había una serie de procedimientos, unos pasos a seguir, porque la mancha podría significar la impureza,
hablaba de una contaminación. Una persona no podía tocar un muerto, o ya sea un animal o una persona, porque se contaminaba. Una mujer, después de dar a luz, tenía que purificarse. Las leyes ceremoniales para el pueblo judío eran muy específicas y habla de cómo y qué debería ofrecer para tal efecto. Solo por mencionar cómo el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, basado en promesas, Cristo vino a establecer el nuevo pacto. Ya no dependemos de rituales externos, sino de una relación interna, donde Dios escribe su ley en nuestro corazón y perdona nuestros pecados para siempre. Esta es la idea principal, la idea general del tema de esta tarde. Y en primer lugar, vemos en los versículos del 1 al 5, vemos a un ministro en el santuario verdadero. El autor comienza dándonos un resumen diciendo el punto principal de lo que venimos diciendo en el versículo 1 es esto: que tenemos a tal sumo sacerdote. Recuerda, la semana pasada hablábamos un poco acerca de Cristo según el orden de Melquisedec, un hombre que aparece en el libro de Génesis, donde no se habla de su genealogía, simplemente se presenta como un hombre sacerdote del Dios Altísimo, el cual en relación con Abraham lo bendice y Abraham le entrega sus diezmos. Y decíamos la semana pasada que Cristo es sacerdote, así como el tipo de sacerdote como fue Melquisedec. Ahora, Jesús no está sirviendo en una copia terrenal del santuario, del templo. Jesús está en los cielos ofreciendo como ese mediador en el tabernáculo verdadero, en la morada verdadera de Dios. Dice el versículo 5, hablando de los sacerdotes, que ellos sirven en un santuario que es copia y sombra. De hecho, recuerde que la serie que estamos estudiando en la epístola a los Hebreos se llama Más allá de la sombra, que nos habla de cómo Cristo viene a dar el cumplimiento de todo lo antiguo. Y dice el versículo 5 que los sacerdotes terrenales, los cuales todavía en el momento en el que la carta a los Hebreos fue escrita, creemos que todavía se estaban ofreciendo servicios, rituales, ceremoniales en el templo en Jerusalén. Todavía no había sido destruido el templo. Esto sucedió hasta el año 70 después de Cristo. Tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo: asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Moisés tuvo el privilegio de ver un modelo que nadie más pudo ver, sino que Moisés recibió las instrucciones, y lo que él hizo en la tierra, hablando del tabernáculo como esa morada terrenal de un Dios que los acompañó durante 40 años en el desierto, moviéndose con ellos. Moisés había visto ese diseño celestial, el cual Dios ya le había revelado. Ahora, imagina que tú quieres en tu casa hacer una remodelación, o quieres construir tu casa, o hay un grupo de personas que dicen vamos a hacer un rascacielos. Bueno, contratas el servicio de un arquitecto, y el arquitecto te va a preparar una hermosa maqueta. Su trabajo excelente te va a mostrar cómo se vería tu casa o el diseño que está preparando, y tú verías esa maqueta y dirías: se ve maravilloso. Ya quiero estrenar esa casa, ya quiero estrenar ese edificio, ya quiero que se concluya este proyecto que me estás presentando. La maqueta, por supuesto, es muy útil, pero no puedes vivir en ella de ninguna manera. La maqueta es un modelo nada más. La maqueta no te va a proteger de la lluvia, porque ni siquiera tiene cimientos reales. El tabernáculo de Dios, construido por Moisés y por el pueblo de Israel, era una maqueta. Apuntaba a lo que estaba por venir, a lo que estaba por llegar. Y no hablo necesariamente del templo que después Salomón construyó una vez que el reino se estableció en Israel. Pasó Saúl, pasó David, y después el tercer rey de Israel fue el que tuvo la bendición de construirle una casa al Señor, ya no en el tabernáculo. Pero no estamos hablando de ese edificio. Estamos hablando de que el ministerio de Jesús,
en la presencia celestial, era lo que realmente apuntaba tanto el tabernáculo como el templo y todo lo que en ellos se realizaba. A veces nos enfocamos demasiado en las formas externas, en el edificio, en la estética, en las reglas, en la apariencia. Y Hebreos capítulo 8 nos recuerda que nuestra verdadera adoración, la verdadera adoración sucede en el ámbito espiritual, donde Cristo está ministrando a favor de su pueblo. El Padre está buscando adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. ¿Recuerdas este lema? Buscando adoradores, de Juan capítulo 4. Bueno, la pregunta para nosotros hoy en día, amada iglesia, es: ¿dónde está puesta tu fe? ¿En la maqueta? Es decir, en lo que se hacía en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento en el templo de Dios. Hay algunos hermanos en la fe, algunos cristianos, que están tratando de judaizar a la iglesia, tomando ciertos elementos del judaísmo y diciendo: tenemos que hacerlo así, a la manera del pueblo judío. Y debemos tener mucho cuidado, porque esto, hermanos, es el antiguo pacto. ¿Se acuerda? Hay una página en nuestra Biblia que dice el Nuevo Testamento, que a partir de ahí es el nuevo pacto, y cómo Dios, después de haber guardado silencio por 420 años, desde el profeta Malaquías hasta la narración de los evangelios, con la aparición de Juan el Bautista, por ejemplo, o todo lo que se mencionaba, hubo un silencio muy grande, porque vino a establecerse un reino nuevo, el reino de los cielos. La predicación de Juan el Bautista, la predicación de Jesucristo era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios estaba haciendo algo nuevo para su pueblo, y ese algo nuevo es cuando Cristo establece un nuevo pacto. Porque en segundo lugar vemos el reemplazo de lo obsoleto. Versículos del 6 al 9. Se sigue presentando a Jesús como un sacerdote que es superior a todos los sacerdotes que habían pasado en el pueblo de Israel sirviendo en el tabernáculo y en el templo. Dice el versículo 6 y 7: pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. Así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, versículo 7, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Y lo vuelvo a decir, había muchos elementos en el antiguo pacto, incluso la comida. La comida del antiguo pacto para el pueblo de Israel era muy diferente a la comida que tú y yo hoy en día podemos disfrutar. Había una lista muy grande de animales que eran considerados inmundos y animales puros, animales inmundos y animales que no lo eran. En el antiguo pacto, el pueblo de Israel se marcaba una diferencia con las demás naciones, porque era una manera en la cual Dios había establecido que efectivamente así se condujeran. Había ciertos elementos en la ropa que se podían vestir, había ciertos elementos que no se podían combinar. La semana pasada mencionaba brevemente cómo el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo el día de la expiación, se quitaba las vestiduras sacerdotales, que eran muy lujosas, y se vestía de una ropa blanca, de lino blanco nuevo, de que sea sin mancha alguna, para ofrecer los sacrificios necesarios y pedir perdón. Pero no solamente esas eran reglas para el sumo sacerdote, también el pueblo en general tenía ciertas reglas en los días de fiesta, en las ceremonias que se llevaban a cabo, donde incluso había días de comer panes sin levadura. Era parte de las ceremonias que se llevaban a cabo. Había otra fiesta que era la fiesta de los tabernáculos, donde conmemoraban cuando el pueblo de Israel estuvo viviendo en el desierto, en moradas, en carpas, en tiendas. Y había tantas reglas, había tantas maneras en las cuales el pueblo se acercaba a Dios. Ahora, todo eso se presenta como algo que ya es obsoleto. Otra vez lo digo, no es que estemos menospreciando el Antiguo Testamento, sino que ya no estamos viviendo conforme a lo que el Antiguo Testamento marcaba para una relación entre Dios y su pueblo. Ahora en Cristo estamos de estreno, estamos estrenando un nuevo pacto.
el primer pacto no es que era no es que era malo en sí, era insuficiente porque dependía de la fidelidad humana. Dice Dios en estos versículos del 6 al 9, que ellos no permanecieron en mi pacto. Al final del versículo 9 dice, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto, yo los abandoné, dice el Señor. Por eso nos vimos, hablando de la humanidad en general, de que se estableciera un pacto que fuera superior al antiguo, basado en mejores promesas. Y esto lo podemos ver y entender de una forma muy sencilla como un cambio en el sistema operativo en nuestras computadoras. ¿Cuántos se acuerdan del sistema operativo MS-2? ¿Alguien se acuerda del MS-2? ¿Alguien le tocó usar MS-2? Y otra vez volvemos a ver una generación de años más atrás, ¿verdad? Tal vez de 40 y más, donde el MS-2 tenías que escribir comandos. Windows no existía como tal, no eran ventanitas que podías arrastrar y llevar de un lugar. Si querías copiar un archivo, no seleccionabas el archivo y le dabas clic derecho y decía copiar o arrastrarlo a tal lugar. Tenías que poner copy y luego el nombre del archivo y luego el destino. Tenías que marcar una ruta completa porque si no el archivo se te perdía en el directorio de tu computadora. Pero luego aparece Windows, no estoy seguro si por ahí en la década de los 90, no recuerdo el año exacto, pero me acuerdo del primer Windows que yo conocí fue por ahí del 95. No sé si antes de esto, yo creo que empezaba Windows, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero hoy en día ya no usamos el Windows 95, o alguien lo usa. Ya quedó obsoleto. Hace unos días estaba tratando de reinstalar Windows 7. ¿Se acuerda de Windows 7 por ahí después del XP? Salió Windows 7, una maravilla, a mí me encantaba. Ya no lo puedo usar, es obsoleto, no puedo navegar en internet porque el navegador de Microsoft, el de Windows 7, ya no funciona, es obsoleto. El XP ni se diga, el 95, el Millennium, esos ya quedaron en el pasado y todos los jóvenes dirán, ¿de qué está hablando el pastor? O sea, yo nomás conozco de Windows 10 para acá, el Windows 11 y por ahí viene ya el Windows 12 o algún otro sistema operativo que conozcas. Pero ¿por qué estoy diciendo esto si no estamos hablando de computación? Bueno, el antiguo funcionaba en su momento, con el sistema operativo que estaba de moda o que era accesible para nosotros, que era el que estaba funcionando. Pero hoy en día ya no puedes hacer las mismas actividades con un sistema operativo antiguo. Es más, en el teléfono nos pasa, ¿verdad? Y sobre todo si tienes iPhone, si de repente dice, tal aplicación ya no es útil para tu teléfono porque necesitas que tu teléfono tenga el sistema operativo versión 14.0 en adelante. Dices, ya no puedo usar mi teléfono, aunque ya lo pagaste, es tuyo, te pertenece, pero ya es obsoleto. ¿Qué quiere la empresa que hagas? Bueno, que vayas y compres uno más nuevo. Tal vez no el más reciente, pero sí uno más nuevo. El sistema antiguo, en cuanto a la adoración al Señor, fue reemplazado por uno mucho mejor. Fue reemplazado no como un parche, no como en nada más cambiar la apariencia del sistema de adoración, sino Cristo vino a establecer un sistema totalmente nuevo. Él dijo, vengo a establecer un pacto nuevo. Esta es mi sangre. Ningún sacerdote había dicho algo así. Ningún sacerdote en el antiguo pacto decía, esta es mi sangre que voy a derramar por usted. No, decía, yo traigo la sangre del cordero, traigo la sangre del novillo y me presento en el lugar santísimo y voy a rociar sobre el arca, sobre el propiciatorio. Y con la sangre del novillo estoy pidiendo perdón a Dios por el pecado del pueblo. Y el pecado, y mi propio pecado primero, ¿verdad? Y el pecado del pueblo. Pero Cristo dijo algo completamente diferente. Cristo dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Este pan es mi cuerpo partido por ustedes. Ahora, este pacto de gracia que Dios establece con su pueblo no radica en nuestro esfuerzo legalista. Eso no quiere decir que el cristiano tiene permitido vivir una vida en pecado y en perdición, no. Pero ya no te tienes que preocupar como lo hacía el pueblo de Israel en el antiguo pacto, porque Cristo ya lo cumplió por ti.
Así que si tu abogado es Jesucristo, abogado tenemos de tal manera que lo que tienes que hacer para llegar con el Padre y buscar la adoración en espíritu y en verdad, es decir, vengo a ti, Padre, en el nombre de Cristo. Por eso es que nuestras oraciones al final decimos, oramos en el nombre de Cristo. No oramos en el nombre del pastor, no oramos en el nombre del anciano, no oramos en el nombre de nuestra denominación cristiana. Porque eso no nos lleva al Padre. El único que nos lleva al Padre es aquel que dijo, voy a establecer un nuevo pacto. Y Él es Jesucristo. Muchos creyentes podrían tal vez hoy en día vivir frustrados por intentar relacionarse con Dios bajo ciertas reglas o bajo ciertas normas del antiguo sistema. ¿Qué es lo que como? ¿Qué es lo que no como? ¿Cuáles son los días de reposo? ¿Cuáles son las ceremonias del Antiguo Testamento? O tal vez se acercan con cierto temor, con culpa, o tratando de presentar sus méritos personales, como ya dije, con reglas alimenticias. ¿Sabe? En Cristo tenemos la libertad de abrazar ese nuevo pacto y decir, este pacto es mío, porque Cristo me lo ha dado. Me acerco al Padre con plena libertad, no por mi perfección, no porque estoy presentando el Cordero sin mancha. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya se presentó por mí. Y es la fidelidad de Cristo la que me permite abrazar ese evangelio y vivir en quietud y vivir en paz. Y en tercer lugar, estas son las 3 maravillas del nuevo pacto. La conclusión del capítulo 8 de los versículos 10 al 13. Dice así, por tanto, este es el pacto que después de aquellos días estableceré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Sí, en el nuevo pacto sigue habiendo leyes, pero esas leyes ya no están escritas en una tabla o en un pedazo de piedra como lo eran para el pueblo antiguo, para el pueblo de Israel. Esa casa de Israel es la iglesia del Señor. Ese pacto que Dios ha hecho en Cristo no es una nación política o geográfica llamada Israel. El nuevo Israel es la iglesia con la cual Cristo ha tomado un pueblo y lo ha comprado con su sangre preciosa. Y sus leyes, las leyes de Dios, están escritas en nuestro corazón. Esa ley de amar a Dios con todo nuestro corazón está escrita en nuestros corazones como cristianos. Llamamos a Dios nuestro Padre. Llamamos a Dios Abba, Padre, por el Espíritu que Él nos ha dado. Versículo 11. Ya nadie enseñará a su prójimo, ni nadie enseñará a su hermano, ni le dirá, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y este pacto nuevo ha sido inaugurado ya por Jesucristo, pero todavía no ha sido consumado. Vivimos en una época entre la primera y segunda venida de Cristo. Esa etapa en la cual estamos se llama la etapa o la era de los últimos tiempos. Los últimos días comenzaron cuando Cristo ascendió a los cielos y cuando esperamos su regreso. ¿Cuándo va a ser esto? No sabemos cuándo Cristo va a regresar. La iglesia vive en esta etapa, en esta era entre la espera de la venida de Cristo. Y cuando Cristo vino a la tierra, vino a inaugurar un nuevo pacto, vino a inaugurar un reino, el reino de Cristo en la tierra y el reino de Cristo en su iglesia, en nuestros corazones. Sin embargo, reconocemos que todavía no ha sido consumado. Falta la victoria sobre el mal. En el regreso de Cristo, Cristo vendrá y culminará el establecimiento de su reino. Y entonces vivimos en una cierta tensión. Ya somos salvos, pero todavía luchamos contra el pecado. Ya se nos ha dado el Espíritu, pero nuestra carnalidad todavía nos jala. Esta época en la cual vivimos, algunos teólogos le han llamado el ya, pero todavía no. Ya somos creyentes, ya somos salvos, pero todavía luchamos contra la carne. Ya hemos recibido las bendiciones de su Espíritu, pero todavía nuestra carnalidad nos jala. Todavía hay dolor,
todavía hay muerte, todavía hay tristeza, hay enfermedad. Pero llegará un día, dice el Señor, donde ya nadie enseñará a su prójimo, donde todos conocerán a Dios. Ya no va a haber necesidad de que alguien te diga, te presento a Cristo, porque todos lo habrán de conocer. Todos lo conocerán, dice el versículo 11, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades. Esta promesa ya la conocemos, ya conocemos la bendición de sabernos perdonados. El autor está citando a Jeremías para describir por qué este pacto es mejor. Dice Jeremías 31, del 33 al 34, lo mismo que hemos leído. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Y cómo es posible esta última palabra? Que Dios no se acuerde de mis pecados. Si Dios sabe todo, si Dios conoce todo, ¿cómo es posible que a Dios se le vayan a olvidar mis pecados? Es la promesa que Dios está haciendo de no traerlos a colación, de no abrir su archivo histórico y decir, pero mira, tal fecha, tal hora, dijiste lo mismo que estás diciendo hoy. Tal día, hace tantos años, pecaste de la misma manera. Dios no lo hace si tú ya le confesaste tu pecado y te has arrepentido de ese pecado. Dios no es histórico en ese sentido. Dios no es como nosotros, porque a veces se nos pueden olvidar las contraseñas que establecemos, se nos pueden olvidar tantas cosas, pero si alguien nos falló, sí me acuerdo, mira, tal fecha, tal día, fulanito me hizo esto, esto y esto. ¿Cómo es posible? Bueno, Dios dice, si ya te he perdonado, yo no me acuerdo de tus pecados. Qué maravilloso es cuando realmente experimentamos el perdón y nos atesoramos en esta promesa. Hay tres maravillas en este nuevo pacto. En primer lugar, habla de la interioridad. Versículo 10, pondré mi ley en su mente y en su corazón. Ya no es piedra fría, es un deseo vivo. Y si la ley me dice amar a Dios con todo mi corazón, en mi corazón Dios ha puesto ese deseo de amarle con todas mis fuerzas. Número 2, una relación directa. Ya no necesito un mediador humano para llegar con el Padre. Solamente Jesucristo. Versículo 11 dice, todos me conocerán. Ya no necesitamos un intermediario humano para llegar al Padre, porque en Cristo tenemos ese acceso. Por intermediario humano me refiero a todo el sistema de sacerdotes que había en el Antiguo Testamento. Ya no necesitamos que alguien me represente con un sacrificio, porque ya lo hizo Cristo y yo tengo una relación con Cristo directa. Y número 3, el perdón total que me ofrece. No me acordaré más de sus pecados. En el antiguo pacto, el pecado se cubría. Era como, vamos a suponer que en tu casa tienes un piso muy bonito, pero de repente hubo algo que se derramó sobre el piso y para no batallar, porque era muy difícil quitar esa mancha, era imposible quitar la mancha, compraste una alfombra y pusiste una bella alfombra sobre esa mancha. Y entonces dices, bueno, ya no veo la mancha. Ahí está la mancha, pero la mancha ya está cubierta. Cuando tenga invitados, cuando vengan amigos, cuando venga la familia, ni se van a fijar, ni se van a enterar de la mancha, porque ya tengo una bella alfombra. Pero luego, a las semanas, a los días, otra cosa se derramaba sobre la alfombra. Y esta forma me costó mucho. Bueno, voy a comprar otra alfombra, a lo mejor un poco más pequeña, para cubrir la alfombra y para cubrir el piso. Y entonces empezábamos a poner alfombra sobre alfombra. El sistema antiguo, me refiero en el Antiguo Testamento, era un alfombrerío, si me permite esa expresión, porque no se podía limpiar la mancha del pecado, solamente se cubría. Y la sangre de los animales, del novillo, del cordero, cubría el pecado. Pero vino Cristo y Él estableció un nuevo pacto. Y Dios utiliza un solvente divino, vaya esa comparación, que no cubre la mancha. Elimina la mancha por completo, borra la mancha del pecado. Dice 1 de Juan 1:7, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos
limpia. No dice cubre el pecado. Y Dios ya no lo ve porque ahora la sangre de Cristo está cubriendo el pecado. No dice eso. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que si Dios decidió no acordarse de nuestros pecados, porque a veces nosotros seguimos sacando a relucir nuestros pecados del pasado. Dice Miqueas 7:19, hablando de esta misma expresión: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amados hermanos, la iglesia debe ser una comunidad donde nos animamos unos a otros a conocer a Dios. Y el llamado no solamente es saber algo más sobre Dios, sino a conocerlo íntimamente, además de practicar un perdón genuino entre nosotros, ya que somos beneficiarios de un pacto que efectivamente borró nuestra peor deuda. En conclusión, lo viejo está por desaparecer, lo obsoleto ya ha quedado atrás. El capítulo termina diciendo que lo que es viejo, lo que envejece, está próximo a desaparecer. Versículo 13, al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior. Estas palabras son muy fuertes para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Porque el pueblo judío, ¿cuál es el problema de Israel hoy en día? Hablo de Israel, la nación política, geográfica del día de hoy. Que al no conocer a Cristo, su sistema de adoración está basado en el antiguo pacto. Al rechazar a Jesucristo como el mediador entre Dios y el hombre, al no reconocer el Nuevo Testamento como la revelación de Dios para su pueblo, siguen viviendo a la sombra del antiguo pacto. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior. Recuerde que la audiencia original de este libro, de esta epístola, pues veían el templo, sabían de los sacrificios, de los rituales de ceremonia y de purificación que habían todavía en ese momento, y la tentación era regresar a ese sistema de adoración. Lo que se vuelve obsoleto, dice el autor, versículo 13, y envejece, ya está por desaparecer. Y efectivamente, al día de hoy el pueblo de Israel no tiene un lugar de adoración, no tiene un templo donde adorar. Me refiero al templo en Jerusalén. Y es algo muy triste para el pueblo, para la nación. ¿Por qué? Porque están buscando, están viendo, están necesitando algo físico para volver a reinstalar ese sistema antiguo. En Cristo, Juan capítulo 4 nos dice que Dios, el Padre, busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y se acuerda cuál era la plática de Cristo con la mujer que estaba ahí en el pozo? ¿Ustedes dónde adoran?, le pregunta la mujer. ¿Es cierto que ustedes pueden adorar en cualquier parte? Porque nuestros padres adoraron en ese monte, preguntaba la mujer samaritana. Y Cristo dice, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. El nuevo pacto, amada iglesia, es un pacto fresco, es un pacto de estreno, es un pacto que es vigente actualmente, pero también es eterno. Ya no necesitamos otro nuevo pacto. Pregunta para reflexionar: ¿sigues tratando de agradar a Dios con sacrificios externos? Y dirás, bueno, pastor, yo no me acerco a Dios con un cordero, con un novillo o con una tortolita, ¿verdad? No, ¿a qué se refiere? El antiguo pacto, en relación a lo mejor tengo que hacer algo yo para que Dios me perdone. ¿Qué me falta a mí hacer para que Dios me ame más, para que Dios me bendiga? ¿O estás permitiendo que Él escriba su voluntad en tu corazón como lo establece el nuevo pacto? Cristo es el mediador de un pacto que no depende de tus fuerzas, sino de su promesa. Recuerda lo que dice Hebreos 8:12, y con este concluyo: perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Qué maravilla de este pacto, de esta promesa que Dios nos presenta. Oremos. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias porque podemos acercarnos con confianza. En el antiguo pacto había temor, había vergüenza, había culpa, había miedo de ser rechazado. Había esa incertidumbre de si tú aceptarías o no el sacrificio presentado por el perdón de pecados. Pero en Cristo,
Cuando Él dijo, voy a establecer un nuevo pacto. Y cuando Él ofreció su sangre, cuando Él partió el pan, diciendo, este pan es mi cuerpo partido por ustedes. Cuando Cristo en la cruz dijo, consumado es. Cuando el velo se rasgó. Entendemos, Señor, que no hay otro sacrificio que necesitemos hacer. Más bien presentarte nuestra vida en adoración y acercarnos con esa libertad que tú nos concedes. Porque efectivamente hemos sido perdonados y nuestras maldades han sido sepultadas en lo profundo del mar. Es decir, tú ya no te acordarás de ellas. Qué maravilla, Señor, qué regalo tan maravilloso nos das. Porque ese nuevo pacto no deja de ser nuevo. Lo estrenamos una vez, pero lo seguimos usando, empleando, conociendo como aquella primera vez. No envejece, no es obsoleto, sino sigue vigente el día de hoy. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.